Alumnas de arte de segundo de bachillerato. Hoy toca arte neoclásico. En este vídeo vamos a tratar el arte neoclásico, según los contenidos de selectividad, que como bien sabéis, se dividen en tres partes. Primero unas características generales, donde hablamos un poco de qué es el arte neoclásico, lo definimos, vemos la importancia de la academia. Luego, por otro lado, tenemos arquitectura, escultura y pintura, donde vamos a ver a un representante de cada una de las artes, ¿no? De la arquitectura, de la escultura y de la pintura. Y por último, al gran Goya, al que le vamos a dedicar un capítulo aparte porque se lo merece. Bueno, en cuanto a características generales, ¿qué os tengo que decir? Pues tengo que decir que el arte neoclásico es el arte de la Revolución Francesa, es el arte del siglo XVIII. Cronológicamente está entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Arranca con la Ilustración, con la Revolución Francesa. Es el segundo estilo grecolatino. Teníamos el péndulo en el barroco. Recordamos ya el rococó, que era ya el súper barroco rococó que decíamos, ¿no? Ya el rizar el rizo. Pues volvemos de nuevo el péndulo hacia el clasicismo, hacia el arte neoclásico. Es el segundo gran estilo grecolatino. Y hay una diferencia con el Renacimiento importante. Y es que el neoclásico es más copia. ¿Por qué aparece el estilo neoclásico? ¿Por qué? Pues bueno, pues aparece primero porque ya estaban cansados de barroco. Llevaban siglo XVII, principio del siglo XVIII. Ya habían agotado un poquito las fórmulas barrocas. Y además porque, no sé si os acordáis, y lo habéis visto en muchas materias, aparece la Ilustración. La Ilustración, ese movimiento cultural que surge en Francia, filosófico, ¿no? Donde la razón va a ser lo más importante, va a tener una nueva propaganda, va a ser el arte neoclásico. Un arte totalmente diferente que rompe con el estilo aristocrático, recordábamos, del barroco, ¿no? Representado por la Iglesia, representado por las grandes élites, por los estamentos privilegiados, contra los que la Revolución Francesa va a luchar. Fijaros que el cambio es muy importante porque significa una nueva era, de hecho es la era contemporánea. Además de esto, en Roma, excavando, porque vamos a ver que empieza a surgir el urbanismo, las ciudades crecen, y excavando, pues siempre que se excava en Roma, ¿qué pasa? ¿Vale? Porque surgen muchísimos hallazgos arqueológicos. Además aparecen también las ruinas de Pompeya y Herculano, que de nuevo ponen en valor todas las antigüedades grecolatinas, ¿vale? Pues en este caso latinas. Además, pues recordamos, la aristocracia le encantaba viajar a Roma, ¿no? La importancia que siempre Roma había tenido, y la compra de antigüedades pues también va a ser importante. En cuanto a las características generales del arte, pues ya sabemos que es vuelta de la sencillez, vuelta de lo clásico, la pureza, el equilibrio, la claridad compositiva, todo lo contrario al arte barroco. En cuanto a la arquitectura, deciros como características generales que pues vuelven a todas las pautas de todos los arquitectos van a ser seguidas por las academias. Vamos a ver que gusta sobre todo las plantas rectangulares, las plantas centralizadas, buscando siempre la simplicidad. De nuevo la vuelta a los órdenes clásicos, pues todo va a hacer como los templos grecorromanos. Vamos a ver que apenas va a haber decoración, rehuyen de toda esa época del barroco y del barroquismo, ¿vale? Por tanto, se busca siempre la pureza, la simplicidad de las formas. Y hay un gusto por la vuelta a las tipologías romanas, como los arcos de triunfo, las columnas conmemorativas, las puertas monumentales, etcétera, etcétera. Vamos a encontrarnos que hay un gusto por urbanizar las ciudades crecen, con lo cual se tienen que adaptar a los nuevos tiempos y va a haber muchísimos edificios para realizar, y que hay una tendencia importante al neopaladianismo. Ahora sí me ha salido bien. El neopaladianismo, que ya sabemos, ¿vale? Que es el hacer sobre todo pues, viviendas, mansiones, buscando siempre o basándose siempre en Palladio. Acordaros de la Villa Rotonda de Palladio, pues las obras son similares. En España, el arquitecto que destaca es Juan de Villanueva. La llegada de los Borbones al trono español supuso la entrada de nuevas ideas para embellecer las ciudades y para mejorar su infraestructura y crear jardines, sanear las ciudades, hacer avenidas más grandes, construir museos, jardines botánicos. Vamos a encontrarnos, antes de Juan de Villanueva, una serie de arquitectos que van de alguna manera a empezar este estilo neoclásico. Uno es Ventura Rodríguez, que es como la transición entre el barroco y el neoclásico. Tenemos aquí la Catedral de Pamplona, ¿vale? Que es lo más importante que hace, o la obra más famosa. Pues también luego hará otros conventos, unas iglesias como las que estáis viendo de San Marcos de Madrid, etc. Y Sabatini, con su gran
Puerta de Alcalá, que todos conocemos en Madrid. Va a ser, por tanto, el Madrid de los Borbones, el que va a introducir este nuevo arte. Cambio de dinastía, supone una nueva manera de entender las cosas. Recordamos los decretos de nueva planta de Felipe V, etcétera, etcétera. Va a ser Felipe V, precisamente, el que crea la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esa academia que va a hacer que todos los arquitectos, escultores y pintores españoles sigan las pautas marcadas por la academia, las pautas del arte neoclásico. Por otro lado, surge ya este gran arquitecto que va a ser Juan de Villanueva. Juan de Villanueva es el prototipo de arquitecto, el prototipo de artista. Vamos a ver que trabajará tanto para Carlos III como para Carlos IV, que va a estudiar en la Academia de San Fernando, que va a viajar a Roma, que va a visitar Pompeya y Herculano y que va a estudiar a Palladio en profundidad. Vamos a ver que cuando vuelva de su viaje de Roma, va a construirle para el rey Carlos III la casita de arriba, una casita, pues ya veis, pues en el retiro, ¿vale? La casita de abajo, ambas en el Escorial, como retiro pues para el príncipe, en este caso el príncipe que era Carlos IV, que tenía pues sus palacetes pues para estar ahí con los amigotes. Luego tendríamos también otra casita, la casita para el príncipe, de nuevo príncipe es Carlos IV, la casita del Pardo, donde vamos a encontrar pues un poco el caprichito del príncipe que quería siempre su casita especial pues para estar ahí tranquilo. Todavía en época de Carlos III va a ser nombrado director general de la Academia de San Fernando, el maestro mayor del Ayuntamiento de Madrid, el arquitecto más importante de todo Madrid, y en ese periodo va a hacer sus tres grandes obras, que son, conocéis muy bien, el Museo del Prado, que al principio no era Museo del Prado, sino que fue creado para ser Palacio de la Ciencia. Bueno, es concebido como con dos grandes alas y está basado, como veis, en los templos antiguos. Luego tendríamos el observatorio astronómico, basado un poco en el Panteón, no sé si veis, pues con esa estructura, con esa cúpula, en la cúpula circular, y luego tiene el atrio, ¿no? Ese pórtico que nos recuerda un poco al Panteón. También a mí me recuerda muchísimo la Villa Rotonda, ¿no? Con esas villas que hacía Palladio en el campo italiano. Y por último también va a construir el primer cementerio público de España. Solo puedo poneros esta imagen, puesto que no se conserva. Los cementerios fueron muy importantes porque por fin se sacaron los muertos de las ciudades. En el siglo XVIII por fin se dan cuenta de que hay que sacar los muertos, llevarlos al extrarradio, llevarlos a lugares lejanos y enterrarlos bien para controlar, ¿no?, el saneamiento de la ciudad. Bueno, la escultura neoclásica, para hablar de la escultura neoclásica tenemos que hablar del gran Antonio Canova. Antonio Canova es un escultor que parece español, no lo es un escultor italiano. Su obra ya reúne las características fundamentales del neoclasicismo. Le encanta el arte clásico, va a abandonar todas las estridencias barrocas, va a usar el mármol, pero como es muy frío lo va a pulir muchísimo, las superficies están súper pulidas con piedra pómez, buscando siempre la belleza ideal, y le va a encantar los desnudos femeninos. Vamos a encontrar sus obras más famosas, pues tenemos Eros y Psique. No voy a explicar mucho las obras porque algunas vais a comentarlas vosotros. Y bueno, pues aquí vemos a Eros y Psique, una de sus obras más conocidas. Dédalo e Ícaro, una obra de juventud, todavía un poquito barroca. Esta no sería de los mejores ejemplos del arte neoclásico. Tenemos las Tres Gracias, donde vemos ese gusto por el clasicismo y por el desnudo femenino. Y bustos, va a hacer muchísimos retratos, pues aquí tenemos el busto de un cantante italiano. Vamos a ver que trabaja pues sobre todo para los grandes, trabaja para el Papa. Para el Papa va a hacer bustos, va a hacer retratos, va a hacer alguna tumba, por ejemplo aquí pues, la tumba de Clemente XIII. Vamos a ver que también trabaja para Napoleón, donde va a hacer muchísimos retratos. Antonio Canova se va a ir a París a trabajar para Napoleón. Pues siempre Napoleón como si fuera Julio César, ¿no? Como si fuera un gran emperador romano. Encontramos Napoleón como el dios de la paz frente a Marte. Fijaros, este lo pone en su casa, ni más ni menos, Napoleón. También retrata a la mamá de Napoleón, pues también igual como si fuera una patricia romana. Y por supuesto a su hermana, Paulina Napoleón, Paulina Borghese, que quizás sea su obra más bonita y más especial. Aquí la vemos pues tumbada como si fuera una Venus. También trabajará para George Washington. ¿Vale? En Estados Unidos recordamos que también están en plena revolución, que se ha creado Estados Unidos como estado importante. La pintura neoclásica está representada por Jean-Louis David, un pintor francés que es el verdadero fundador del neoclasicismo francés
y que es el prototipo de artista comprometido, puesto que pinta para la Revolución Francesa y posteriormente para Napoleón Bonaparte. Es un obsesionado del dibujo y vamos a ver que en su obra sobre todo se representan los ideales de la revolución, como el civismo, el heroísmo, la libertad y los grandes valores, ¿no?, que representaban la razón, el clasicismo, el equilibrio, etc. Encontramos en su obra pues, obras con mucha reminiscencia a temas griegos. Vamos a ver que muchas veces pinta temas de historia, intenta representar la realidad contemporánea representando temas antiguos, ¿vale? Es decir, para representar el triunfo de la Revolución Francesa, pues nos pone a las Sabinas, o nos pone a Leónidas, o por ejemplo el juramento de los Horacios. Aquí vemos el juramento de los Horacios, pues fijaros esa composición tan equilibrada, con no mucho fondo, ¿vale? Es decir, los fondos no son muy profundos. Y fijaros la composición, qué armonía, ¿no? Las chicas por un lado, los chicos por otro. En este caso los Horacios van a luchar por Roma y están haciendo el juramento a su padre de defender Roma ¿no?, hasta la muerte, mientras que las chicas, las mujeres de los Horacios lloran desconsoladas, ¿no?, pues porque sus maridos se van a la guerra. Ahí encontramos, por ejemplo, la muerte de Sócrates, otro de los grandes temas, fijaros, donde nos habla del héroe que prefiere, ese Sócrates que prefiere suicidarse bebiendo cicuta antes de irse de su gran polis, Atenas, y convencido de su razón. Por ejemplo, los lictores llevando a Bruto el cuerpo de su hijo. Pues fijaros, aquí veríamos un poco pues, el coste de la revolución, ¿no? Cómo Bruto encarga la muerte de su hijo porque sus hijos lo traicionan al Estado, traicionan a Roma y los manda a matar. Fijaros qué interesante este cuadro, ¿no? Cómo las mujeres están iluminadas y representan el dolor y representan esa pena y esa pérdida, mientras que Bruto aparece en penumbra, muy apenado por lo que ha hecho, pero donde el deber siempre está por encima del querer. La muerte de Marat, otro de los grandes revolucionarios. Marat fue un gran revolucionario francés. Tampoco voy a explicaros porque este cuadro que a mí personalmente me encanta, os lo voy a mandar también para que lo hagáis. Y para Napoleón pues va a pintar muchísimas cosas, va a pintar pues por ejemplo Napoleón primer cónsul, aquí lo vemos pues, con su manilla, como ponía Napoleón la manilla siempre por ahí dentro. Napoleón como un gran héroe cruzando los Alpes y con esas batallas y esas campañas que va a hacer intentando conquistar toda Europa, y su gran obra, La consagración de Napoleón, donde si os fijáis Napoleón está coronando a Josefina, a su mujer, y le está dando la espalda al Papa de Roma. Es como la imposición de Napoleón por encima de todos los estados, especialmente del Estado Vaticano, que en ese momento había tenido mucho poder, y Napoleón se va a poner por encima. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado